Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a preparar una receta que está más que deliciosa. No sé cómo llamarla, la verdad. Es como rosquilla, empanada, pastel salado, pero os aseguro que es súper rico, con una masa súper crujiente. Totalmente una receta mágica y lo mejor que es muy fácil de hacer. Así que dentro vídeo para ver los pasos. Vamos primero por la masa, donde vamos a echar un vaso de leche y 2 vasos de agua a temperatura ambiente. Una cuchara de levadura seca y otra de azúcar. Removemos un poco y luego echamos un vaso y medio de sémola muy fina. Mezclamos y seguidamente echamos 450 gramos de harina junto con una cucharadita de sal, poco a poco. Y preferiblemente usar harina de fuerza, y si no tenéis la de todo uso también os valdrá. Y vamos a intentar integrar bien y ir amasando un poco hasta conseguir una masa blandita y que no se pegue a las manos. Después vamos a partirla en 8 trozos iguales y cada trozo formaremos una bola y las colocaremos en un plato o bandeja untado de aceite y los taparemos y los dejamos aparte mientras vamos a preparar el relleno. En un sartén vamos a echar 3 cucharas de aceite de oliva y 3 cebollas cortadas en tiras finas. Mezclamos un poco y añadimos 2 dientes de ajos y mezclamos y lo dejamos a fuego medio unos 10 minutos y en vez en cuando ir removiendo para que no se queme. Pasados los 10 minutos, echamos al gusto una cucharadita de sal y una cuchara de perejil. Mezclamos un poco y lo dejamos unos 2 minutos y lo quitamos del fuego y lo dejamos enfriar. Aquí voy a coger un vaso de aceite de oliva, que la vamos a poner a hervir junto con una cuchara de orégano, y esto servirá para después bañar y untar las masas. El orégano le da un sabor especial al aceite, si no lo tenéis podéis descartarlo y poner solo aceite pero sin calentarlo. Una vez que la mezcla esté hervida la vamos a filtrar separando aceite del orégano y vamos a vertir encima un vaso de mantequilla derretida y los dejamos enfriar. Después cogeremos cada bola que habíamos dejado reposar, la vamos a poner en una superficie untado un poco de aceite para que no se pegue y la vamos a aplastar un poco y la sumergimos en la mezcla de aceite y mantequilla y la colocaremos en un plato y formaremos agujeros con los dedos, así para que absorba bien el líquido y vamos a estar haciendo el mismo proceso hasta terminar con todas las masas. Una vez terminamos vamos a ir cogiendo cada masa, la vamos a estirar un poco y la apartamos a un lado, mientras vamos por la segunda masa donde la vamos a estirar bien, de forma que quede muy fina. Y no pasa nada si os rompe un poco. Y le vamos a espolvorear un poco de sémola fina y le pondremos por encima la primera masa que habíamos estirado solo un poco y vamos a intentar juntarlas bien formando así una única masa, pero solo vamos a ir aplastando los bordes, el centro no. Y otra vez espolvoreamos sémola fina y cebolla que habíamos preparado y vamos a intentar esparcirla bien por toda la masa y encima vamos a poner un poco de queso tipo mozzarella. Después vamos a enrollar la masa formando un rolé y luego formar una rosquilla tal como lo estáis viendo en el vídeo. Y la ponemos en la bandeja del horno mientras vamos por la segunda y haremos el mismo proceso.
antes de meterlas al horno las voy a aplastar un poco y untarlas de yema de huevo y las dejamos reposar solo unos 10 minutos y las metemos al horno precalentado a 180 grados calor solo abajo unos 20 minutos y después las dejamos dorar por arriba unos 5 minutos. Y aquí el resultado final. Mirad cómo se ve la masa, de verdad que está riquísimo, no os lo podéis imaginar. Es súper crujiente. En el relleno desde luego podéis poner lo que os guste. Espero de corazón que lo probéis y habéis visto que es muy fácil de hacer. Y si tenéis cualquier duda me lo hacéis saber en los comentarios. También os quiero pedir mil gracias por vuestro apoyo y por animarme a subir cada vez más vídeos. Y bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale like y no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te llegue todo lo nuevo.